Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Como cada 7 días repasamos con ustedes y para ustedes la actualidad de la Archidiócesis a lo largo de la última semana. Una semana muy feriada en lo lectivo que sin embargo para la Archidiócesis está cargada de eventos importantes y celebraciones muy patronales. Tomen parte de este espacio que no quiero otra cosa que ofrecerles una mirada serena y un repaso cabal de por dónde anda y hacia dónde camina nuestra Iglesia diocesana. Pasen y vean. La semana comenzaba con la profesión de fe y el juramento de fidelidad del nuevo provicario general don Fernando González Espuela. Esta ceremonia trata de manifestar públicamente el compromiso estable de ejercer una tarea con fidelidad a la sede apostólica y al depósito de la fe, cumpliendo los deberes inherentes al oficio y las prescripciones de los pastores. De este modo, don Fernando quedó incorporado a las tareas pastorales de la Archidiócesis como colaborador más estricto, si cabe, del señor arzobispo. La Vicaría General acogía la profesión de fe y juramento de fidelidad del nuevo provicario general de la Archidiócesis de Toledo, don José Fernando González Espuela, vicario de Toledo y párroco de Santa Teresa. El señor arzobispo de Toledo ha presidido este acto en el que también ha participado el obispo auxiliar y el resto de vicarios. Tras el juramento, don José Fernando González Espuela ha expresado que recibe esta nueva responsabilidad con gozo y esperanza. Acojo este nombramiento con la determinación de que sea para bien de la Iglesia y ayuda para mi santificación. En la entrega y disponibilidad para los demás he de hacer presente la misión evangelizadora de la Iglesia. El señor arzobispo de Toledo ha manifestado su gratitud al nuevo provicario general, así como su generosidad y entrega en todas las tareas pastorales que hasta ahora ha asumido. En sus primeras palabras como provicario general ha mostrado su disposición a colaborar en todo lo que de él requiera la actividad diocesana. Como piedra viva de esta Iglesia diocesana, me pongo a disposición plena de nuestro arzobispo como colaborador suyo que soy y de su obispo auxiliar. Estoy convencido del trabajo en unidad y coordinación con mi hermano provicario. Recorreremos el camino en comunión con los vicarios episcopales y con todo el pueblo de Dios. Con este nombramiento, desde hoy la Archidiócesis de Toledo cuenta con 2 provicarios generales, don Raúl Muelas Jiménez y don José Fernando González Espuela. El señor obispo auxiliar confirió el ministerio del acolitado a 6 jóvenes candidatos a las Sagradas Órdenes, 4 de nuestro seminario diocesano y 2 del de los Operarios de Cristo, en la misa vespertina del segundo domingo de Adviento que se celebró en la capilla de nuestro seminario mayor. Acompañados de formadores, familiares y amigos, los seminaristas vivieron con alegría este ministerio tan laical, por otra parte, que tal y como le sugería don César, los pone en medio del mundo a estilo de San Juan Bautista. El tercer domingo de Adviento, el 18 de diciembre, 5 seminaristas serán ordenados diáconos en la Catedral Primada, en una celebración que presidirá el señor arzobispo de Toledo. Pero antes de esta ordenación han sido instituidos lectores y acólitos y han sido admitidos como candidatos a las Sagradas Órdenes. Pasos previos que confirman su entrega y vocación como sacerdotes. No somos ninguno, ni vosotros, queridos seminaristas, ni nosotros, queridos hermanos sacerdotes, no somos salvadores ninguno, somos servidores de la salvación. Llevamos ese tesoro en vasijas de barro, como dice el apóstol Pablo, pero la salvación solamente es de Cristo el Señor. 6 seminaristas han sido instituidos acólitos el pasado sábado en la capilla del Seminario Mayor de Toledo. Un paso decisivo que les permitirá ayudar al sacerdote durante las celebraciones litúrgicas y cuidar el servicio en el altar, pero también podrán colaborar dando la comunión. Queridos alumnos de los seminarios Mayor Diocesano y de Olías del Rey, pues felicidades por vuestra opción, por vuestro paso adelante en vuestro camino vocacional. Abríos a la acción de la gracia y que Santa María la Virgen del Adviento, la Virgen de la Esperanza, os colme hoy con su manto materno. El obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán, presidió a las 6:30 de la tarde la Santa Misa en la capilla del Seminario Mayor, donde fueron instituidos 6 nuevos acólitos.
El señor arzobispo presidió el miércoles en el monasterio de las Concepcionistas el rezo de vísperas, que sirvió de punto de partida para que la imagen de la Inmaculada del coro de este convento procesionara por primera vez por las calles del casco, hasta llegar a San Juan de los Reyes, donde la corporación municipal procedió, por boca de un concejal, a la renovación del voto de la Inmaculada. Un juramento en el que la ciudad entera se compromete a defender el dogma de la Inmaculada, una tradición que se repite desde el año 1617. A las 5:30 de la tarde ha comenzado el rezo de vísperas en el Real Monasterio de la Purísima Concepción en Toledo. Es el primer convento que se dedica a la Inmaculada Concepción en todo el mundo. Estamos celebrando en el segundo año, como una preparación al sínodo, el año sobre la vida religiosa. Caminamos juntos y junto a las religiosas vamos a tener ese itinerario espiritual. Empezar en un convento de religiosas franciscanas concepcionistas y acabaremos en el convento de los padres franciscanos. Vida masculina, vida femenina, vida contemplativa, vida de acción. El señor arzobispo de Toledo ha presidido este acto que no ha perdido de vista el sentido de la propuesta pastoral presinodal. Retomando la tradición que Toledo tiene desde 1617 de celebrar esta defensa entonces del misterio de la Inmaculada Concepción, hoy en día la versión que podemos dar de esta renovación del voto no es otra que renovar nuestro fervor, nuestro compromiso, unidos a la Iglesia, representados por nuestro arzobispo, pastor diocesano, de seguir el ejemplo de María y de llevar el ejemplo de María a todas las realidades de nuestra diócesis, a la vida pública, a la política, a todas y a cada una de las realidades. La Delegación de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías ha coordinado este acto que ha finalizado con la renovación del voto de la Inmaculada. El señor arzobispo no quiso dejar de celebrar todos los patronazgos que se concentran en la ciudad cada 8 de diciembre. A primera hora, misa en la Academia de Infantería que conmemora a la patrona del cuerpo. Y al filo del mediodía, una solemne pontifical en la Catedral Primada con bendición apostólica para celebrar el dogma de la Inmaculada, que es además la patrona de España. Don Francisco, nuestro arzobispo, aprovechó la solemnidad mariana por excelencia para recordarnos que María Inmaculada nos recuerda la alegría del amor de Dios por el mundo. ¿Quién es y qué nos aporta en nuestra vida la Inmaculada Concepción? Fue el punto de partida de la homilía del señor arzobispo de Toledo en la celebración eucarística que presidió en la Catedral Primada con ocasión de esta solemnidad. Don Francisco recordó a todos los presentes que María fue la mujer que nunca falsificó el amor. La Inmaculada es la mujer que nunca falsificó el amor, la que nunca falsificó el amor. Somos tan dados todos a falsificar el amor. Ella todo fue amor, todo fue apertura total a la gracia de Dios. Purísima tenía que ser. Precisamente también en la fiesta de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma se une perfectamente a la Inmaculada. Convenía que no conociese la corrupción del sepulcro aquella que llevó en su seno al autor de la vida. El señor arzobispo presentó ante los fieles el ejemplo de María Inmaculada como un camino a seguir, una propuesta de fe y de lealtad que nos tiene que servir también para los tiempos de hoy, donde la sociedad está tomada no tanto por la incredulidad, sino por la falta de esperanza y donde toda la comunidad eclesial tenemos mucho que aportar. Si la Asunción nos descubre cuál es nuestra llamada más profunda, que es a la vida eterna, a gozar para siempre de Dios en el cielo, eso es la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, la Inmaculada nos recuerda nuestra vocación, lo que estamos recordando en nuestro plan pastoral diocesano de estos 3 años. Los laicos, la vida consagrada, tan presente hoy aquí en la catedral, y también, cómo no, a través de los medios de comunicación y a través de la televisión, y cómo no, también, y esto es precioso para cada uno de nosotros, es la llamada a la santidad, que estamos todos llamados por el bautismo. La Catedral Primada acogió la celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, presidida por el señor arzobispo, que estuvo acompañado por el deán, además del cabildo del templo primado.
Sé que los más estrictos dirán que estuvo hace poco más de un mes con nosotros aquí para hablarnos del Concilio Vaticano II, su actualidad y por qué el Papa Francisco quiere que pongamos el ojo en ello. Pero parecía inevitable. Hace ya 2 semanas, fue elegido en la última plenaria como secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, y parecía que no teníamos más ni mejor ocasión para tener con nosotros a nuestro obispo auxiliar, don Francisco César García Magán. Don Francisco César, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena antes de nada. Bueno, pues gracias, muchas gracias, y aprovecho esta plataforma de nuestro canal diocesano para agradecerte a ti, agradecer a muchas personas que me han escrito email, que me han llamado por teléfono, que me han mandado WhatsApp, felicitándome y sobre todo pues manifestándome su cercanía y sus oraciones, que eso conforta mucho, y que lamentablemente todavía estoy atascado con esa respuesta y me da mucho cargo de conciencia, porque han pasado 15 días, entonces bueno, pues desde aquí le contestaré a todo, prometo que contestaré a todos por la forma por la que me han felicitado, pero que me dejen todavía un tiempo, pero bueno, que desde aquí mi agradecimiento sincero y mi oración correspondida por ese detalle de amistad y de fraternidad y de comunión. Usted, que es un clásico, imprime tarjetas de Navidad, pues aprovechará esta tanda de Navidad, si tiene tiempo para ello, pues para agradecer. En efecto, ya está pensado y para hacerlo, sí señor. Como lo sospechaba. ¿Cómo ha vivido su reciente elección como secretario general, don Francisco César? Bueno, pues a pesar de lo que se pueda pensar o intuir, ¿no?, pues con sorpresa, con una cierta sorpresa, no por el contenido, sino incluso por la forma. Quiero decir, por la forma, bueno, yo no me esperaba que en primera votación pues tuviera ya el resultado que tuvo. Y por otra parte, pues con un sentido de gratitud, por una parte a mis hermanos obispos, y por otra también de responsabilidad. Lo dije en las palabras que les dirigí apenas elegido, porque allí yo también pensaba pues que bueno, que ya esta plenaria, pues el secretario anterior, don Luis Argüello, él iba a seguir ejerciendo y que yo ya pues entraría en función la asamblea siguiente. Y que va, fue apenas proclamar el resultado y ya, como saben, el secretario es un hemiciclo, la asamblea plenaria, un poco parecido a las Cortes, mutatis mutandis, y está de frente la presidencia y el secretario está ahí también de frente, pues en otra mesita, que es como si fuera un escaño. Y entonces don Luis ya me dijo así, y claro, yo estaba en la última fila, porque ahí se ponen los obispos por antigüedad. En primera fila están los arzobispos, la presidencia están los cardenales con el presidente, en primera fila están los arzobispos y los obispos nos ponemos por antigüedad. Yo evidentemente estaba en la última fila como obispo. Entonces me hizo así don Luis que bajara y digo, pero ya, dijo, sí. Y bueno, ya me senté allí. Entonces las primeras palabras que les dije, pues eso, ¿no? Agradecimiento a ellos por ese detalle de confianza, por ese detalle de fraternidad que habían tenido, y agradecimiento y responsabilidad. Soy consciente que es un servicio, al episcopado español y implícitamente también a las diócesis de España, a las iglesias particulares en España y por tanto también a todas las realidades eclesiales, vida consagrada, movimientos, asociaciones, ¿no? Y luego también dije públicamente, y lo dije el otro día también en el arzobispado, pues cuando se anunció el nombramiento del nuevo provicario general de la diócesis, consecuencia de esto, si quiere podemos hablar, pues lo dije allí y lo reitero aquí, se lo dije a los obispos, pues la gratitud también de generosidad a nuestro arzobispo. Evidentemente yo soy secretario general porque los obispos me han votado, me han elegido, pero también porque él dijo sí en esa tarde previa de la comisión permanente, cuando se elaboró la terna, pues a él le pidieron el asentimiento para que yo fuera incluido en la terna. Entonces él generosamente, con una gran generosidad eclesial, dijo que sí, sabiendo, él lo sabía, yo lo sabía, pues que eso iba a tener como consecuencias la limitación de mi disponibilidad en tiempo, en días, a esta iglesia particular de Toledo. Retomo eso, que uno ya ha hablado alguna cosa previamente, porque claro, uno se acaba acostumbrando en elecciones en general, que uno sale diciendo, ¡ay, qué sorprendente que haya ocurrido esto! Y en particular en la sala de comparecencias de la Conferencia Episcopal, uno ha visto que han elegido a presidentes o a secretarios generales y sale siempre diciendo, uy, pues
Jamás lo hubiera imaginado, qué sorpresa más grande. Eso parece que es una gentileza, pero esto se va hablando un poco. O se habla, un poco se sondea, o uno sabe por lo menos en la vida, cosa que es muy evangélico, qué opciones tiene, ¿no? Es así, que uno... Bueno, mira, yo lo que puedo decir y afirmar rotundamente que yo no he pedido el voto a nadie, no he hecho personalmente ninguna campaña. También puedo afirmar que cuando algún obispo pues me apuntaba que me podría votar y tal, yo más bien le convencía para lo contrario, o intentaba convencerle para lo contrario y le daba mis razones. Las razones objetivas, las razones personales, o sea que ha sido al contrario. Es verdad, porque lo contrario sería mentir o ser un ingenuo, pues que mi nombre ha circulado ahí casi desde este verano, sí, en medios, en páginas digitales. Sí. Ahora, no es menos cierto que hasta que la comisión permanente no hace la terna, no eres candidato. Claro. Y esa terna se realizó en la tarde del martes 22. La elección fue el 23 de noviembre por la mañana. Y también es verdad que don Luis Argüello me llamó por teléfono. Yo estaba reunida la permanente, yo evidentemente no estaba presente porque entonces no era miembro de la permanente, ahora como secretario general lo soy. Claro. Y yo estaba en la residencia donde estábamos los obispos más jóvenes, entonces viviendo. Y él me llamó esa tarde a pedirme mi disponibilidad, si yo aceptaba ir en la terna. Y yo le dije a don Luis pues lo que... De alguna forma lo dije a los obispos, ¿no? Se puede decir. Yo le dije, yo no he pedido nada, como reitero, no he dicho a nadie que me vote, no he hecho ninguna campaña. Ahora, yo he cumplido 36 años de ordenación sacerdotal. Y en estos 36 años, pues ha habido una cosa en la que no he fallado nunca, una cosa, que ha sido en la obediencia. En 36 años nunca he pedido nada, nunca he pedido ningún cargo, nunca he buscado ningún oficio, y me he limitado en cada momento a aceptar lo que la Iglesia me ha pedido. Y eso es tanto como cuando fui de primer nombramiento a nuestra querida parroquia de Santa Bárbara, desde aquí un saludo a toda la feligresía y a sus sacerdotes, como el caso del obispo, el caso del episcopado. Me lo dijeron, me lo propusieron. Entonces yo le dije a Luis Argüello, le dije, mira, esta ha sido mi trayectoria en 36 años. Si los obispos pensáis, la comisión permanente, que yo puedo ser un candidato a este servicio, estoy disponible. Fenómeno. Nada a pedir, nada a rehusar. En efecto. ¿Qué cree que han valorado más cuando se presentó aquella terna? ¿Qué cree que ha podido usted aportar que no haya podido aportar el auxiliar de Valencia o el otro seglar que estaba en la terna? Bueno, yo creo que la terna eran de las otras dos personas. Tienen altas cualidades, podrían haber sido secretario general igual o mejor que yo, sin duda, sea don Arturo Ros, obispo auxiliar de Valencia, con más años de experiencia de obispo que un servidor. Yo ahora en noviembre he hecho un año de mi nombramiento, exactamente. Y bueno, y don Fernando Jiménez Barrio Canal, pues con una trayectoria consolidada de servicio en la conferencia episcopal, de mucha cualificación en el ámbito económico. Y bueno, como él dijo, yo ha sido alumno mío durante 3 años en la Facultad de Derecho Canónico en Madrid. Le he dirigido este verano su tesina de licenciatura y sé que está también muy bien formado en Derecho Canónico. O sea que la terna era pues buena. Yo creo que los datos objetivos es que se buscaba el perfil de un obispo auxiliar, es decir, si no se optaba por un laico, que hubiera sido una opción, porque los estatutos no manda que sea un obispo. De hecho, ha habido 3 casos en los que los secretarios han sido obispos, aunque uno, Monseñor Martínez Camino, en el segundo mandato le hicieron obispo. Sí. Pero ha habido 3 casos de sacerdotes. Laicos hasta ahora. Hasta ahora no. Hasta ahora no ha habido ninguno, pero eso no es óbice para que pudiera haber. Pero si no se opta por un laico o laica, porque no están excluidas tampoco, o una consagrada, un consagrado, si era por un obispo, pues así lo dijeron, tenía que ser el perfil de un obispo auxiliar. Porque mire, es muy difícil, por no decir casi imposible, ser obispo diocesano y tener este servicio por lo que implica de dedicación. Solamente hubo un caso que fue don José Sánchez. Bueno, estaba en una diócesis cerca de Madrid, Guadalajara, no muy grande, pero por ejemplo, don Fernando Sebastián, de venerada memoria, pues le eligieron siendo obispo de León
y él renunció a la diócesis de León y se quedó solamente de secretario general. Porque todo, yo creo que un aspecto pues era ser un obispo auxiliar que no estuviera a una distancia asequible desde Madrid, porque claro, por ejemplo, mi buen amigo y hermano don Cristóbal Deniz, obispo auxiliar de Canarias, no iba a venir todas las semanas desde Canarias a Madrid, ¿no? Y luego, bueno, pues yo no sé, eso como dato objetivo, ¿no? Pues dato subjetivo, algunos obispos decían pues que veían la posibilidad, teniendo en cuenta el contexto sociopolítico en el que nos encontramos, social, cultural, político, pues el perfil, mi caso de jurídico, de canonista, ¿no? Y luego decían ellos, yo no lo sé, decían ellos también algunos, pues ese perfil mío, bueno, por mi servicio a la Santa Sede durante no pocos años, en el ámbito diplomático, pues sea en la curia romana, sea en otras nunciaturas. Esto es lo que me comentaron. Ser amigo personal del ministro Álvarez no ha tenido nada que ver en ello. Eso no me lo comentaron, vamos, eso no me lo comentaron. Sí, es un dato de hecho, vamos, no tengo por qué negarlo. Tenemos una amistad pues desde hace 20 años, porque nos conocimos en París, allí coincidimos. Yo estaba en la nunciatura destinable, estaba destinado no en la Embajada de España, sino en la representación de España en la OCDE, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo. La OCDE era el número 2. Y yo estaba de consejero en la nunciatura y allí fue donde nos conocimos hace ya 20 años. Bueno, descartamos entonces que, bueno, lo han elegido secretario y ¿qué puede aportar? Bueno, pues porque bautizó los hijos de Álvarez. Descartamos el que haya sido sí, vamos, ese es capellán, capellán de los Álvarez. Ese es un dato de hecho, pero yo creo que este caso no ha influenciado. Ya digo, no, es más el perfil general de mi experiencia en nunciaturas y en la Santa Sede. Sí es verdad, yo de los 4 hijos que tiene, yo he bautizado a 3, de los cuales a 2 en nuestra catedral de aquí de Toledo. Bueno, vamos a retomar un poco la senda de la sensatez. ¿Qué es el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Francisco César? Sí. El que abre y cierra, el que apaga las luces. ¿Qué es el secretario? Bueno, a lo mejor alguna luz me toca apagar, porque ya sabes tú que dicen que en una parroquia se reconoce quién es el párroco y quién es el vicario parroquial, porque el párroco es el que apaga las luces y los vicarios eran los que la íbamos dejando encendida. Entonces yo creo que el secretario general a lo mejor alguna luz me toca apagar alguna vez. Bueno, el secretario general es uno de los órganos unipersonales que marcan los estatutos de la Conferencia Episcopal, los he traído aquí, los estatutos. Ajá. Y entonces es un poco el motor. Adintra tiene como 2 funciones: adintra de lo que es la Conferencia Episcopal y adestra. Leo el artículo 40 de los estatutos, que hace una síntesis y luego comento. Dice: la Secretaría General es un órgano al servicio de la Conferencia Episcopal para su información, para la adecuada ejecución de sus decisiones y para la coordinación de las actividades de todos los organismos de la conferencia. Es decir, es un poco el motor, la máquina del funcionamiento de la Conferencia Episcopal, respetando la autonomía que tiene cada comisión episcopal, que depende de un obispo presidente, un secretariado, pero y cada uno tiene su plan de acción. Pero el secretario, si me permitís el símil, es como el director de orquesta. Cada instrumentista, cada maestro sabe lo que tiene que tocar, pero al director le toca un poco coordinar y que haya sinfonía. Eso a nivel de dentro de la casa. Y luego también, pues bueno, pues ese servicio de información, de comunicación, de transmisión, como otros artículos de los estatutos lo marca, con los obispos, con las provincias eclesiásticas. Es una cadena, una correa de transmisión, ¿no? A nivel adintra. Luego adestra tiene como 2 funciones. Bueno, además el secretario es el que tiene que estar allí, entonces eso implica, como le pasó a Monseñor Asenjo, mi predecesor como obispo auxiliar, que también fue secretario, pues ahora tengo que dividir el tiempo la semana entre Madrid y Toledo. Por eso decía la generosidad del arzobispo, pues de haber permitido ese recorte de mi dedicación aquí en Toledo. Y luego adestra hay como 2 funciones principales, ¿no? Una, como apuntabas, es la relación con los medios de comunicación, con los periodistas, ¿no? Es verdad, los estatutos marcan como obligatorias 3 tipos de comparecencias del secretario, que están reservadas al secretario. Y es una, después de las asambleas plenarias, que hay 2 al año. Claro. 2, después de las comisiones permanentes, que son 3 al año. Eso es con lo que por estatuto tiene que comparecer el secretario general. Otras comparecencias no están establecidas que tenga que ser el secretario general. Por ejemplo, hay un documento que se presenta que es fruto del trabajo de una comisión episcopal.
pues no tiene por qué comparecer el secretario general. Hay una información económica, pues no tiene por qué comparecer el secretario general. La JMJ de Lisboa. La JMJ de Lisboa, pues no tiene por qué comparecer el secretario general. O sea, lo que está estipulado es eso. Y luego, el segundo ámbito también, o haz de trabajos adestra quiero decir, de lo que es la conferencia episcopal, pues son las relaciones, sí, con el gobierno y con otras instituciones, sea del gobierno nacional, pues sea con otras instituciones también que hay relaciones, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, pues empresarios, sindicatos, poder judicial, universidades, es decir, ese tema de relaciones institucionales, ¿no? Que, por supuesto, colaborando con el presidente. Quien tiene la responsabilidad última es el presidente, pero bueno, hay ahí una diversidad, ¿no?, según el nivel de interlocución. Por ejemplo, pues el presidente de la conferencia episcopal es el interlocutor. Esto ocurre en las relaciones institucionales, no digamos en las relaciones internacionales. Depende del rango de la interlocución. El presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omeya, pues es el interlocutor para hablar con el presidente del gobierno. El vicepresidente de la conferencia, en este momento el cardenal don Carlos Osoro, es el interlocutor para hablar con un vicepresidente del gobierno. Recordemos cuando don Antonio Cañizares era vicepresidente de la conferencia, que él tiene una interlocución fluida con la vicepresidenta Fernández de la Vega en aquellos años del tema de la educación. Y luego de ahí para abajo, pues con los ministros, por ejemplo, el interlocutor sería el secretario general. Si estamos hablando a nivel, pues, de directores generales o de sus secretarios, en la Secretaría General hay 2 vicesecretarios. Podría haber más. Es competencia también del secretario general poder pedir la creación. Actualmente hay 2 vicesecretarías, una vicesecretaría para asuntos generales y una vicesecretaría para asuntos económicos, cuyo titular es don Fernando Jiménez Barrio Canal. De manera que esto está muy bien definido por derecho. Definido, y aquí se contiene todo lo que es competencia de y trasciende esa simplificación de, bueno, es el jefe de personal y es un poco como el administrador de la curia, se encarga allí de que... Iba a decir, lamentablemente para mí no es solamente eso. O sea, que trasciende... Hay un jefe de personal, de hecho, aunque el secretario es el coordinador de todos los empleados de allí, hay un centenar en la Casa de la Iglesia, entre sacerdotes, consagrados, laicos, hay un centenar de personas, sí. Bueno, pues aunque un poco el secretario es como análogamente a lo que puede ser el moderador de curia, aquí en Toledo, que lo soy, pero hay estrictamente, por ejemplo, un jefe de personal. Está la parte económica que la lleva el vicesecretario. O sea que hay una distribución de tareas y un principio, mira, que a mí me gusta siempre respetar mucho, que es el principio de subsidiariedad. Es decir, uno no puede abarcarlo todo, cogerlo todo, sino que hay que dejar a los entes, digamos, intermedios, o a los entes inferiores, entre comillas, no me gusta el concepto, pero es que no se me ocurre otro en este momento, pues hay que dejar que actúen, que dejar que actúen. ¿Desde cuándo existe esta figura? ¿Desde el comienzo de la conferencia episcopal o surgió un poco al hilo de las necesidades que fueron surgiendo? Pues no, desde el comienzo de la conferencia episcopal, la conferencia episcopal es evidentemente fruto del Concilio Vaticano II y desde el principio de esta figura, y no solamente en España, mundialmente. Luego la estructura de la conferencia en un país o en otro puede variar, pero presidente, secretario lo hay en todas partes, ¿no? Yo, de hecho, ahí en mi despacho, que por cierto cuando me eligieron tuve que preguntar, ¿y dónde está el despacho? Porque es que yo nunca había trabajado ahí en la conferencia, no sabía ni dónde estaba, ¿no? Al fondo, a la izquierda. Claro, yo digo medio en broma que conozco mejor los dicasterios de la Santa Sede y me muevo con más facilidad en la curia romana de lo que hasta ahora en la conferencia. Ya me he recorrido todos los despachos, el lunes me eligieron un miércoles cuando acabó la plenaria, el lunes me recorrí uno a uno todos los despachos de la conferencia, saludé a todo el personal y luego el martes ya tuve una reunión de conjunto con las 100 personas que trabajan allí. Le creo. Bueno, pues entonces el secretario, como te digo, está desde el momento inicial de la conferencia. Yo, de hecho, en mi despacho me siento allí y tengo enfrente en una pared los 10 secretarios generales que ha tenido la conferencia episcopal. Yo soy el 11º. Desde Guerra Campos, que fue el primero. Fue el primero y que estuvo un sesenio, porque entonces los mandatos eran trienales, y estuvo 6 años, desde Guerra Campos hasta el último, mi predecesor, don Luis Argüello. Ya tienen el cuadrete de Luis Argüello, ya está puesto, ya está puesto. Son fotos. Los presidentes tienen hecho un retrato. No, hombre, los
secretarios tenemos una foto. Ya me imagino. Entonces, Luis Argüello, que hasta 4 años, porque él en realidad le faltaba un año del quinquenio, pero ha renunciado, como sabemos, al ser nombrado arzobispo de Valladolid. Vamos a hablar brevemente de la portavocía, o de ese papel un poco aparejado que lleva la Secretaría General, que una cosa es ser secretario general, que es un hombre el de la sala de máquinas, de lo que dice de cualquier institución civil, institucional o cualquier corporación, hay un secretario general que es el hombre de la sala de máquinas. Portavoz, ¿necesariamente va unido el papel de secretario general al de portavoz? ¿Se puede deslindar, como algunos sugerían? Esto podía hacerlo otra persona. Bueno, y de hecho ha ocurrido, ¿no? Porque en tiempos de don Fernando Sebastián, ajá, estuvo Joaquín Luis Ortega de portavoz, ¿no? Era el portavoz de la conferencia. Entonces, como decía antes, estatutariamente reserva al secretario esas 5 intervenciones, ajá, las 2 plenarias y las 3 de permanente, son 5. Y luego lo otro está en la discrecionalidad, por no decir en las competencias del secretario, poder designar, incluso se podría crear una vicesecretaría de información, porque las vicesecretarías, en la creación, el secretario puede proponer a la comisión permanente de erigir vicesecretarías. Y entonces, bueno, pues eso es una decisión del secretario general que tiene que comunica a la comisión permanente, al comité ejecutivo, para que se confirme, pero a petición del secretario general. Es el secretario general que un poco... Es el que toma la iniciativa. Toma la iniciativa y distribuye de alguna manera el trabajo. Pero no dejaría en ningún caso de ser secretario portavoz. No, claro, porque... Otra cosa es que hubiese un servicio de portavocía. Efectivamente. Una cosa es que el secretario portavoz no puede dejar de ser secretario portavoz, claro, pero podría haber un servicio de portavocía. Sí, porque esa voz oficial, como digo, estatutariamente está también marcado, pues corresponde al secretario. Esa voz oficial de la... Y, entre otras razones, porque, bueno, no es que sea una dificultad insalvable, por eso el secretario no solamente está, sino que es miembro nato, pues por supuesto, de la plenaria, de la permanente, del comité, de la comisión ejecutiva, antes llamado comité ejecutivo, y de otros organismos, es decir, como el Consejo de Economía, es decir, que está inserto en todo, como tú decías, en todo lo que es la estructura de maquinaria de funcionamiento. Entonces tiene un testimonio directo, porque es miembro tal, vale, a la hora de poder informar de un tema. Don César, independientemente de lo que dejaran aquilatado en los años 70 en esos estatutos... No, estos son más recientes, estos han tenido una aprobación reciente, porque estos pues no son los originales, ni mucho menos. Estos han sido aprobados en el año 21, y en el año 22, en abril del 22, han recibido la recognició de la Santa Sede, o sea, que son casi a estrenar. Ya nos quedamos más tranquilos. Sí, son casi a estrenar. Pues, independientemente del artículo 40... ¿Qué cree que esperan de usted? Sabemos ya lo que es el rol el papel o las tareas en líneas generales, por lo menos del secretario general portavoz. ¿Qué cree que esperan de usted en este momento? Bueno, yo lo dije el otro día, ¿no? Yo creo que no... En la Iglesia una suerte que tenemos es que no empieza con ningún oficio, empieza con uno. Tú cuando llegas de párroco a una parroquia no empieza la parroquia contigo. Cuando llegas de vicario parroquial a una parroquia no empezó los vicarios parroquiales de Santa Bárbara contigo. No. Otros habíamos estado antes. Empezó con don Agustín. Con don Agustín, ¿no? Y hubo alguno antes también de Agustín. Pero la Iglesia yo puse la imagen de una cadena de eslabones. Entonces somos eslabones de una cadena, ¿no? O como dicen también esto, que nosotros nos apoyamos sobre hombros de gigantes, generación tras generación, y vamos construyendo. Entonces yo, precisamente, cuando veo aquellos 10 secretarios allí puestos, algunos ya en el cielo, esperemos, otros todavía en vida, pues yo digo, bueno, yo soy un eslabón más, ¿no? Entonces, yo no vengo a innovar nada, yo vengo a continuar esa tarea que yo planteo, lo dije a los obispos, de servicio, de comunión, de disponibilidad para ellos, ¿no? Para ellos y para todas las personas. El otro día se lo decía también a los trabajadores, a los colaboradores de la casa, ¿no? Digo, aquí no somos una empresa, y esto también sería aplicable para nuestra curia diocesana, para esto, no somos una empresa, aunque tenemos que trabajar con criterios de profesionalidad y de eficiencia y de eficacia como una empresa, pero somos algo más que una empresa, tenemos que ser también comunidad eclesial, ¿no? Entonces ya digo, yo seguir la trayectoria que han hecho mis predecesores. Don Luis Argüello ha hecho un magnífico trabajo
en momentos complicados y no fáciles, como el COVID, como la situación que tenemos de los lamentables y condenables casos de abusos a menores, que lo estamos viviendo en la Iglesia, pues como parte de la sociedad. Es un problema social, no es solamente un problema eclesial, es un problema social, el problema de abusos a menores, en el cual también la Iglesia nos hemos visto afectados, porque la Iglesia camina en la historia. Camina en la historia y está formada pues, por hombres que también son pecadores. Y ya digo, condenable. Bueno, pues él ha hecho un magnífico trabajo y yo pienso seguir. Es cierto que esto pasa, mira, esto pasa como en una parroquia, en una diócesis. Cuando llega un nuevo párroco, un nuevo obispo, pues da su impronta personal. Eso es evidente, inevitable, ¿no? Aunque siga, no empezamos de cero, que es otra gran ventaja. Nosotros no somos como en el ámbito civil un gobierno nacional o autonómico municipal, que hay elecciones, hay cambio de gobierno, tabula rasa con lo anterior y empezamos a construir. Nosotros, gracias a Dios, en la Iglesia no pasa eso, sino que es esos eslabones de la cadena. Ahora, es cierto que cada uno colorea el cargo, colorea la silla con su personalidad psicológica, con su background personal, cultural, existencial, vivencial, y cada uno tenemos un background distinto, evidentemente. Y la institución también vive momentos distintos. No es lo mismo al que le tocó vivir aquella conferencia episcopal recién inaugurada en la España de los 70, en efecto, Monseñor Guerra Campos como secretario general y portavoz. Es distinto de, por ejemplo, la etapa de Sebastián, de Fernando Sebastián, en la transición. Claro. Es distinto de la larga Secretaría General de Martínez Camino. 10 años, el único que ha estado 10 años. Y la etapa que le toca es distinta, sin duda, lo institucional. Sin duda. Y ¿qué temperatura? Porque la Iglesia estamos insertos en la historia, caminamos en la historia. Como decía la carta de Ogneto, ¿no? Dice, no somos del mundo, pero estamos en el mundo y vivimos en el ámbito civil y padecemos, pues, todos los cristianos, todas las alegrías y todas las tristezas. Y si hay crisis económica, nos afecta la crisis económica. Y si hay pandemia, si hay pospandemia, con las consecuencias sociales y laborales, ahí estamos. Es decir, no vivimos en una cápsula, ni vivimos en un caparazón de tortuga. Es más, es que no podemos vivir. No podemos vivir en una cápsula ni en un caparazón de tortuga. Porque Jesús nos dijo, id y enseñad, id y bautizad. La Iglesia existe por y para la misión. Es decir, lo que en palabras del Papa dice una iglesia en salida. Dice, ¿el Papa se inventa esto? No se inventa esto. Lo dijo Jesucristo. San Pablo VI, en el documento magistral y magisterial Evangelii Nunciandi, dice que la iglesia existe por y para evangelizar. O sea, no es para quedarnos en nuestra casita o en nuestras sacristías, que se está calentito, si hay calefacción, sino que es para salir y anunciar. Entonces, vivimos en el mundo, estamos en el mundo y ahí tenemos que anunciar. Ahora vamos a celebrar la Navidad. Porque el acontecimiento Jesucristo es buena noticia para el mundo, para todos y para todos los ámbitos del mundo. No es para unos iniciados, no es para, caeríamos en un neognosticismo, no es para los santos y los buenos, que caeríamos en un neocatarismo, sino es para evangelizar a los pobres. Y pobres ante el Señor no solamente son los pobres materiales, que son los preferidos, sino somos todos. Por cerrar este bloque, bueno, pues, pero ¿qué impresión tiene de la imagen institucional que tiene la gente de la conferencia episcopal? Estos días atrás, uno cuando brujuleaba un poco por ahí, había gente que decía, pero si esto ya no le interesa a nadie, pero que está la gente preocupada por el secretario general, de que va a ser elegido, pero si esto ya no es como antiguamente. Incluso en algunos lectores de periódicos le decían a sus directores, pues no sé por qué están tan preocupados por las elecciones en la conferencia episcopal y no se preocupan por otras cosas, por lo que sea. ¿Cómo ve la imagen o la impronta institucional que tiene la conferencia episcopal? No digo la Iglesia en España, que sería un tema abundantísimo, sino la conferencia episcopal, la calle Añastro, ¿qué imagen cree que tiene en este momento en concreto? Bueno, pues yo creo que como institución de servicio y de comunión, si me permiten ahora que estamos en sínodo, pues es una estructura de sinodalidad en la conferencia episcopal, sin duda, ¿no? Y de comunión. Pues yo creo que tiene una relevancia, una importancia social. Hay una base sociológica, y es que todavía en este país la mayoría de la población se declaran católicos, ¿no? Y por lo tanto hay una base sociológica de relevancia. Imagínese cualquier institución, cualquier ámbito donde hubiera una mayoría social, sociológica similar a eso, sería algo considerable y relevante, no solamente para la opinión pública, sino para la vida social de ese país. Pero por otra parte también los hechos lo dicen, ¿no? Los hechos lo dicen.
del ámbito extraeclesial, yo he recibido pues comunicaciones y felicitaciones de ámbitos empresariales, de ámbitos políticos, del gobierno de la nación, de personajes relevantes del ámbito internacional. Es decir, que tiene una relevancia porque yo creo que, y no hay que plantearla, yo creo, en un ámbito de, no estamos en el medievo donde se defendía que el Papa y los obispos tenían una potestad directa, inmediata a las cosas temporales, no. Yo creo que hoy, gracias a Dios, como señaló el Concilio Vaticano II y propuso el gran filósofo francés Maritain, es una digamos, potestad moral, de autoridad moral, directiva, no solamente para las personas, sino para el ámbito público. Y no significa imposición de los criterios de la Iglesia en la sociedad. Ahora, la Iglesia, como tal, tiene en un ámbito de una sociedad democrática y plural, tiene todo el derecho del mundo a hacer esa oferta en el areópago social y cultural, sin imponer nada a nadie, pero tampoco callándose nada de su realidad, sino con su identidad propia, porque tenemos que estar convencidos que es una aportación al bien común de la sociedad el mensaje que ofrece la Iglesia, que es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de Jesucristo. Por ir acabando, y lo más importante de todo, ¿cómo queda su disponibilidad en la diócesis de Toledo? ¿Le veremos el pelo? Pues hombre, mientras que no se me caiga y me quede calvo, sí me verán el pelo. No, como le decía antes, pues hombre, recortada. Por eso yo hacía mención al tema de la generosidad del arzobispo y por eso el arzobispo ha provisto con el nombramiento de otro provicario general. Había un provicario general, don Raúl Muelas, y ahora se ha nombrado a don Fernando González Espuela, tu párroco, que ya era vicario de Toledo, pues se le ha nombrado también provicario general. Como era un servidor, antes de ser vicario general, yo era provicario general y vicario para Toledo. Pero tampoco es una novedad, como dijo el arzobispo, porque en tiempos de don Marcelo había un vicario general, que era don Rafael Palmero, que en paz descanse, luego obispo auxiliar, y había dos provicarios que fueron cambiando a lo largo de los años de don Marcelo. Entonces yo, como decía, tengo que compartir ahora la semana entre Madrid y Toledo. Hoy, por ejemplo, que hoy pues tendría que estar en Madrid, lo que pasa es que, bueno, por las circunstancias estoy aquí. Todo yo pasaré media semana en Madrid, pero sí, estaré aquí en Toledo pues los fines de semana para poder garantizar esa presencia pastoral en las parroquias, confirmando, pero también estaré los viernes, los lunes, que tenemos el Consejo Episcopal de Gobierno. En principio, martes, miércoles y jueves estaré en Madrid, pero también Madrid y Toledo estamos a 45 minutos de coche. Si hay una cosa urgente, si hay una reunión, un encuentro, es cuestión de coger el coche y venirme. Bueno. O sea que, pero sí, pero vamos, se ha cubierto. Pero el centro de la semana lo pasaría en principio en trabajos propios efectivamente. De la es que requiere esa presencia, requiere la presencia de estar allí y bueno, es por un quinquenio, este cargo pues es por un quinquenio de elección de los obispos, es un cargo electivo, como hemos dicho, y la duración es un quinquenio, son 5 años. Y acabamos con una maldad. ¿Este nombramiento le garantiza ser obispo auxiliar de la diócesis de Toledo o no, necesariamente? Pues hombre, yo espero que de las pocas cosas buenas que tiene este nombramiento, porque lo demás son trabajos y son quebraderos de cabeza, y esa la agenda la he tenido que coger una grande, ya no me cabe en la agenda pequeñita. Una cruz. Sí, pues yo espero que una de las cosas buenas que tenga este nombramiento es que me permita estar 5 años en Toledo, que yo, vamos, lo deseo con todo mi corazón y bueno, es mi casa, en mi casa, es mi iglesia madre, es mi madre y entonces pues bueno, pues yo encantado de que eso sea así. Pues nosotros encantados también de tenerle por aquí, don Francisco César, muy orgullosos de que pueda, pues hombre, ostentar esta responsabilidad, este servicio, que de algún modo es como si la Iglesia de Toledo se pusiera al servicio también de la Iglesia en España. Lo vimos con ese orgullo, le damos las gracias por su generosidad y le invitamos a siempre que pueda que se acerque por aquí. Pues ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición, no solamente en Toledo, sino ahora también allí en Madrid, en la calle Añastro, pues estoy a vuestra disposición. Nos acercaremos por allí tan pronto mucho como gusto. podamos. Muchísimas gracias, don César. Gracias. El 5 de diciembre celebramos el Día Internacional del Voluntariado
En Cáritas querían que fuera un día para reconocer, agradecer y celebrar la labor solidaria y generosa que realizan los más de 1.100 voluntarios en las más de 130 agrupaciones que tiene en las parroquias de nuestros pueblos y ciudades. Desde Cáritas Diocesana de Toledo también se ha querido reconocer el papel que tienen todos como vigías de una realidad social, la nuestra, que no siempre queremos ver y que ellos se comprometen a transformar. Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, Cáritas ha publicado un manifiesto donde reconocen la labor y entrega de sus voluntarios y los define como vigías de esperanza, vigías de una realidad social que no siempre queremos ver, inconformistas que se comprometen a transformar el mundo. Ellos son los que hacen posible que lleguemos a tantas personas que buscan esperanza, que buscan una oportunidad. Por lo tanto, desde Cáritas queremos dar las gracias pues, por su compromiso, por su entrega, por su dedicación, también por las cruces que hay cada día en esta labor que no es fácil. Voluntarios que alientan a seguir trabajando por la justicia social, que construyen puentes entre la fragilidad y la orilla de las oportunidades y el bienestar. Voluntarios que son germen de fraternidad, que facilita espacios de vida y acogida. Gracias a la colaboración del Cabildo de la Catedral, pues vamos a hacer una visita turística al Museo de los Tapices, en el que también habrá pues una catequesis de todo lo que reflejan los tapices, y luego habrá una oración en la iglesia de San Lucas, para terminar con un momento de compartir, que también es un poco lo que nos une a Cáritas. En esta fecha, Cáritas Diocesana de Toledo agradece el compromiso de sus 1.100 voluntarios en las 137 Cáritas parroquiales que existen en nuestra archidiócesis. Además, el pasado miércoles 7 de diciembre, en el Colegio Oficial de Aparejadores tuvo lugar la bendición a cargo del vicario episcopal de Cáritas y la presentación del Belén solidario de Playmobil. Se trata de una representación de la Natividad que cuenta con más de 20.000 piezas y que mide casi 30 metros cuadrados. La entrada supondrá un donativo de €1 que se destinará al programa de talleres infantiles de Cáritas Diocesana, que acoge a 45 niños y niñas de la ciudad de Toledo y de Torrijos y que cuenta con un total de 48 voluntarios. Un Belén que mide casi 30 metros cuadrados y contiene cerca de 25.000 piezas de Playmobil. Es obra de Rosa Pérez, que lleva coleccionándolo desde el año 2011. Una forma muy amena y divertida de descubrir la historia de la Natividad y que este año además incluye novedades. Este año hemos incorporado, por ejemplo, el Castillo de Herodes, que otros años no estaba con nosotros, y se ha hecho una cronología de toda la Natividad, es decir, desde la Anunciación a María hasta la huida a Egipto. Entonces hay que ir siguiendo todas las escenas para entender toda la Natividad. Un Belén que pueden disfrutar en la sede del Colegio de Aparejadores, que ha cedido su sala de exposiciones por una buena causa. Y es que este año Rosa ha puesto todo su trabajo a disposición de Cáritas Diocesana de Toledo. Se puede hacer una catequesis de lo que es la Navidad para los niños y al mismo tiempo pues un gesto solidario para ayudar a Cáritas, porque como nos han dicho ya, pues se da un donativo de un €1 y eso pues se aplicará para los talleres infantiles que son una de las tareas, uno de los proyectos muy bonitos que está realizando Cáritas Diocesana en Toledo. Y es que todos los beneficios por ese donativo de €1, más lo que se recaude en el Mercadillo Solidario, instalado también en esta sala, irá destinado al proyecto de talleres infantiles que Cáritas puso en marcha en el año 2008. Es un proyecto que va destinado pues a niños de Cáritas y bueno, también a niños pues sin recursos o que desgraciadamente pues han sufrido algún maltrato o abuso, ¿no? Entonces, pues bueno, son de 6 a 12 años y estamos en el Centro de Sagrado Corazón de Toledo, en el de Santa Teresa de Calcuta del Polígono y en Torrijos. Ahora mismo atienden a 45 niños en situación vulnerable. Además, con la entrada se puede participar en el sorteo de un set de Playmobil cedido por Juguetos. El horario de apertura es de lunes a domingo, de 11 a 2 y de 5 a 8 de la tarde hasta el próximo 5 de enero. No se lo pierdan. La caridad y la beneficencia también se abren paso en un ámbito tan aparentemente protegido como es el de las Fuerzas Armadas.
También entre su personal y sus familiares más directos hay necesidades vinculadas a situaciones de soledad, dependencia, desarraigo, discapacidad o desempleo. Estos son básicamente los campos de trabajo de Cáritas Castrense en Toledo, una institución con poco más de medio año de andadura, nacida al amparo del Arzobispado Castrense y que cuenta ya con algo menos de 40 voluntarios. Se cumple medio año de andadura de la Cáritas Castrense de la Academia de Infantería. El 8 de mayo, el arzobispo castrense Monseñor Juan Antonio Aznárez Cobo bendijo la parroquial, que cuenta con 36 voluntarios. La parroquial recibe el nombre de la Inmaculada, patrona de la infantería y devoción muy arraigada en la sociedad toledana. La vocación de servicio, que está intrínseca en el ejército, se aumenta con la labor de ayuda al más necesitado. La principal característica de Cáritas Castrense es que atiende a militares, Guardia Civil, Policía Nacional o personal civil que ha desempeñado sus trabajos en las instalaciones de la Academia de Infantería. A diferencia de una parroquial normal, diocesana, que el territorio lo tienen muy acotado y todos los domingos se ven los feligreses, en nuestra parroquia se extiende para toda la provincia, ¿no? Entre las iniciativas que han puesto en marcha se destaca el acompañamiento al más necesitado, especialmente a militares retirados. Además, tienen un proyecto de campaña con el que todos los meses se redistribuye los excesos de comida de la academia. Aprovechando la alimentación de la academia y teniendo en cuenta que no se puede tirar nada a la basura, todo se reubica, se recoge y se reubica en varios sitios y puntos de Toledo, entre ellos monasterios, familias y otras parroquias. Otra de las iniciativas es el proyecto de apoyo a discapacitados y enfermos, en el que también colabora la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad. Hemos colaborado en el parapléjico con un paciente que estuvo ingresado y dando apoyo a su familia, que es la que más en sus momentos son más necesitados. Proporciona alojamientos en nuestras residencias militares, incluso se le reubicó luego a su familia en un piso en la comandancia de la Guardia Civil, que nos apoyó también en ese momento. Además, los voluntarios de esta parroquial van a colaborar con Cáritas Diocesana en la próxima campaña de Navidad. Cualquier persona puede formar parte de esta parroquial, porque todo el mundo tiene algo que aportar cuando se habla de caridad. Asociándose como voluntarias y con esa disponibilidad que en cualquier momento podemos necesitar. También pueden ayudar informándonos de aquellas personas que ellos tengan conocimiento de que tienen una necesidad. Esta Cáritas Castrense, que tiene su sede en la Academia de Infantería, posee correo electrónico y teléfono para que aquellos que se quieran animar a formar parte de esta nueva parroquial puedan hacerlo. El 1 de octubre de 1925 se inauguraba solemnemente el Seminario Menor Diocesano de Toledo, puesto bajo la protección de Santo Tomás de Villanueva por el cardenal Reig Casanova y confiado a la dirección del beato José Sala y a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. Con ocasión de la celebración de su centenario, a 3 años vista todavía, nuestro Seminario Menor ha programado un trienio de preparación con el que hacer memoria agradecida de estos 100 años de fomento vocacional. Tras la celebración del reservado el pasado domingo en nuestros seminarios, comienza la cuenta atrás para otra celebración, la del centenario del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva en 2025. Una efeméride que bien merece preparar con antelación. Hemos querido que estuviera precedido por 3 años de preparación, no solamente para recordar este hecho, sino también para remover en toda la diócesis la cuestión vocacional, para que en las catequesis, en las parroquias, en los grupos de jóvenes, en los movimientos, en las familias, se revalorice lo que es el seminario menor, lo que representa para la diócesis. Dar gracias por los frutos abundantes durante estos 100 años y revalorizar la riqueza que representa el seminario menor en la Archidiócesis de Toledo son algunos de los objetivos que contemplan ante dicha celebración. Y para ello, y en 3 momentos distintos de los próximos cursos, habrá encuentros con antiguos alumnos desde los nacidos a partir de 1936 hasta 2015, ellos que han sido historia viva del seminario menor. Queremos que todos los que han sido seminaristas menores
hayan llegado a ser sacerdotes o no, hayan después hecho una carrera civil, puedan volver a su casa, que es el seminario menor, vuelvan a encontrarse con sus condiscípulos, incluso con los profesores, los superiores que tuvieron. En 2025 se publicará un libro sobre las costumbres del seminario menor, escrito por su primer rector, el beato José Sala Picó. Un documento del que hasta hace poco no se tenía constancia y que servirá para conocer con detalle cómo era la vida de la época, no solo la vida en este centro. Una publicación que se suma a los encuentros de antiguos alumnos, a un concierto, una exposición y actividades de promoción vocacional que estarán reflejadas en la web del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva. Bueno, pues esto ha sido todo lo que ha dado de sí nuestra crónica eclesial para esta semana. Ya saben que pueden volver a ver todos estos contenidos y muchos otros más en el cada vez más relevante canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Solo nos queda emplazarles para que nos acompañen la semana que viene, aquí en el mismo sitio y a la misma hora, ya en los aledaños de la Navidad, para ofrecerles más y mejor información de nuestra vida eclesial. Hasta la semana que viene, que sean felices.